a poder comprar las mercancías. ¿Qué ocurre con las empresas? Quiebra. Empresa que no vende, no recupera la inversión y no tiene ganancia. Empresa que quiebra en consecuencia. Ese es el fenómeno que hoy estamos viviendo. Por eso se afirma que la crisis es de carácter estructural. La crisis es una crisis sistémica. La crisis es insalvable y podemos afirmar que esta crisis insalvable, sistémica, estructural, es la antesala de la muerte de un sistema injusto, de un sistema que ha sometido al hombre a niveles de hambruna, de ignorancia, de insalubridad, y que ha llevado a la humanidad a una gran parte a enfrentar problemas de criminalidad como jamás se había conocido en la historia de los pueblos. Eso es lo que estamos viviendo, compañeras y compañeros. Esta crisis, por otra parte, ha puesto al mundo en una situación difícil, porque por la primera vez esta crisis no es solamente una crisis económica y política, es una crisis medioambiental, es una crisis de salud pública, es una crisis de seguridad mundial. Y en este punto de la seguridad mundial podemos decir que no es otra cosa que el reflejo de las contradicciones del capitalismo llevado a su máxima expresión. ¿Y cuál es la contradicción de este momento? Es la contradicción del capitalismo llevada al nivel máximo e intolerable. Esa contradicción es la del ser y la del no ser. La posibilidad de que el mundo todo, de que la humanidad perezca, muera, sea aniquilada en una última guerra mundial. Esa es la encrucijada en que nos encontramos en el plano mundial. Por eso yo podría afirmar, y lo pongo a la consideración de las mentes lúcidas de ustedes, de este Congreso, para debatir. El problema fundamental hoy es el de la vida y la muerte, es el de la guerra final y última que acabaría con la humanidad. Esa es la problemática, la cuestión más seria que hoy enfrentamos. No es cosa menor. Escuchen las cifras desgarradoras. Estados Unidos, solo Estados Unidos, cuenta con más de 5.000 ojivas nucleares estratégicas, más de 1.000 armas tácticas operativas también nucleares y más de 3.000 ojivas tácticas de reserva, es decir, guardadas. Solo Estados Unidos. Rusia cuenta con más de 5.000 ojivas, 3.500 ojivas operativas y más de 11.000 ojivas estratégicas y tácticas. China cuenta con 3.000 ojivas, Francia con 300 ojivas, Reino Unido con 300 ojivas, es decir, bombas atómicas,
La India entre 75 y 115 bombas. Pakistán 65 o 90 en algunos países por las reservas naturales propias. De reserva política no se sabe, solo se calcula. Corea del Norte posee entre 1 y 10 ojivas y se sospecha, sin haberse confirmado o que Israel lo haya negado, que este país posee 200 ojivas nucleares, más de 26.000 ojivas nucleares que pueden ser lanzadas en todas direcciones. Yo le decía a un estudiante de ciencias políticas ayer, ¿qué piensas de este fenómeno? Y me decía, no creo. El capitalismo ha significado la barbarie desde que inicia, desde que irrumpe la historia de la humanidad. El capitalismo, Carlos Marx diría, nació chorreando lodo y sangre. Más de 10 millones de esclavos se trajeron de África para impulso del capitalismo como pilar de este sistema, en lo que constituyó la fase de lo que se llama la fase de acumulación originaria del capital. Y el narcotráfico es otro de los pilares. Hasta una guerra hubo, la guerra del opio en el siglo XIX, siglo XVIII. Es decir, narcotráfico y esclavismo, sangre, lodo, y después, en la Segunda Guerra Mundial, del capitalismo imperialista, murieron más de 20 millones de personas en el mundo. 20 millones. 1915, 1918. Años después, no muchos años, de 1939 a 1945, murieron resultado de la guerra entre los países imperialistas más de 40, se afirma que llegó a 50 millones de personas en el mundo, sin contar los lisiados, sin contar los heridos, sin contar las pérdidas millonarias. De ese proceso es que surgen los Estados Unidos como potencia mundial. No es casual. El poderío económico y militar de los Estados Unidos tuvo como antecedente la sangre de más de 70 millones de personas en el mundo. Por eso es que hoy podemos decir que no se van a tentar el corazón si sus intereses están en juego, si sus intereses pueden ser tocados de lanzar bombas atómicas. Y hay un punto, compañeros del movimiento de unidad popular, hay un punto en la tierra caliente, sumamente conflictivo en este momento y que pone en riesgo a la humanidad en esa encrucijada de la vida y de la muerte, del ser y del no ser. Para el 1 de julio, este julio de este año 2012, para el 1 de julio, los Estados Unidos han
ordenado a los países que dejen de comerciar petróleo con Irán, que aquellos que tengan convenios de compra de petróleo sean suspendidos, sean cancelados esas compras de petróleo a Irán. ¿Qué ha respondido Irán? Que si hay embargo petrolero, que así se llama, embargo económico, ellos van a impedir que por el estrecho de Hormuz, que es un brazo de mar angosto, que en la parte más angosta tiene 56 kilómetros, pueda pasar el petróleo que viene de Irán, que viene del propio Irán, que viene de los Emiratos Árabes. Es entre el 30 y 40% del petróleo mundial que pasa por esa zona. Ya hay barcos de guerra ahí a las puertas de ese estrecho de Hormuz, allá en el Medio Oriente. Barcos franceses, ingleses y norteamericanos. Y ya en la costa de Irán hay tropas esperando el 1 de julio. Estamos en mayo, julio, menos de 2 meses. Por eso algunos dicen, la Tercera Guerra Mundial tiene fecha y hora. Empezará el 1 de julio, a más tardar en agosto. Porque además intervendría China, intervendría Rusia, que ya vimos tiene ojivas nucleares. De ese tamaño es el problema. De ese tamaño es la cuestión. Por eso nosotros, el movimiento, no puede andarse por las ramas y desde aquí acusamos a los Estados Unidos de querer desaparecer al género humano. Y desde aquí llamamos a las fuerzas en México, en América Latina y el mundo a que juntos en un gran frente antiguerra nuclear digamos al unísono: no a la guerra, sí a la vida. Ese es el llamado histórico del movimiento de unidad popular.